Muy buenos días, apreciados líderes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas del grado 10º. Quien les habla el profesor Carlos Andrés Rodríguez. Y en el de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la Guerra Fría. Y lo vamos a tomar desde el año de 1947 hasta 1991. Hago la aclaración ya que muchos historiadores parten del año de 1945 como fecha en la cual se llevó a cabo este hecho histórico. Bienvenidos. Para iniciar, debemos tener a grandes rasgos un concepto de en qué consistió la Guerra Fría, qué fue ese hecho histórico. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social y militar que se inició al concluir la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental de origen capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Aquí podemos observar, obviamente, los países en disputa, que eran para ese entonces las dos potencias mundiales. Dentro de esos participantes pues se encontraban obviamente a la cabeza Estados Unidos, quien lideraba el bloque occidental, que era de origen capitalista, y por su lado el bloque oriental comunista, liderado por la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas. ¿Qué fue lo que causó o de dónde data el enfrentamiento entre estas dos potencias? Pues su origen, como lo dije hace un rato, data de 1945 para algunos historiadores, otros lo arrancan desde 1947, pero pues tomando la diferencia de esos dos años, pues no vamos a entrar en disputa, simplemente hago la acotación o la aclaración entre el año 1947 y 1991. Eso se dio pues durante la tensión de la posguerra, terminada la Segunda Guerra Mundial, y se extendió hasta la disolución de la Unión Soviética, pasando por lo que conoce históricamente como el perestroiko o perestroika, que fue en el año 1985, y era la reestructuración de la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas que se tenía planteado o argumentar o reorganizar el sistema socialista de dicha nación. Asimismo, el accidente de Chernobyl, que fue en el año 1986, en Ucrania, que era un territorio ocupado por la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, al igual que la caída del muro de Berlín en 1989. Todo eso tuvo el recorrido del hecho de la tensión en la posguerra. Asimismo, pues ninguno de los dos países en enfrentamiento, que eran Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, realmente en ningún momento tomó ninguno de los dos acciones directas contra el otro, y por ello se conoce históricamente como que se dio la Guerra Fría. ¿Cuáles fueron las razones de este enfrentamiento? Pues históricamente tenemos que reconocer que Estados Unidos fue un actor importante o clave en las dos guerras, tanto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, haciendo parte de la Triple Entente y saliendo de cierta manera victorioso, porque su territorio pues no fue impactado directamente en el conflicto y él sacó, digamos, su mejor tajada al apoyar la Triple Entente sin necesidad de estar directamente en el conflicto. Por su parte, la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas nació tras la Revolución Rusa de 1917, liderados por Lenin y controlado por un gobierno del Partido Comunista tras haber derrocado al zar. Cada uno de estos dos países pues tenían un modelo económico contrapuesto y los cuales su ideal era que querían expandirlo por el resto del planeta. Pues las razones de su enfrentamiento obviamente tenían un enfrentamiento de ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas pues hizo una financiación de revoluciones y guerrillas de izquierda, pues con el único fin de derrocar gobiernos aliados de los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos apoyó gobiernos aliados para propagar, digamos, golpes de Estado, propender golpes de Estado y para establecer gobiernos capitalistas que sirvieran a sus intereses. Todas las potencias querían implantar en ese momento su modelo de gobierno a nivel global. Esto era lo que planteaban los dos países que estaban en disputa dentro de esa Guerra Fría. Asimismo, estos dos países, como lo dije hace un momento, estaban impulsando unos conflictos. Ellos no se atacaron directamente, pero usaron a terceros para llevar a cabo sus intereses. Dentro de esas guerras, pues guerras promovidas
por las dos partes. Está la Guerra Civil China, la Guerra de Corea y la Revolución Cubana, entre muchas más. Quise solo mencionar estas tres, pero pues empecemos con la Guerra de China. Esa Guerra de China ocurrió en el año 1949, en donde Mao Zedong se proclama vencedor en esa Guerra Civil China, derrocando a los nacionalistas Kuomintang, que contaba con la ayuda de los Estados Unidos, pero la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas pues establece una alianza con los vencedores de dicho conflicto y crearon un estado comunista al que denominaron República Popular China, y pues que contaba con el apoyo de la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas. Seguidamente se vieron otra vez encontrados en la Guerra de Corea en el año de 1950, en donde en esa Guerra de Corea, de acuerdo a todos los ataques, por decirlo de alguna manera, o esos acuerdos tácticos a través de las guerras proxy. Esas guerras proxy también eran conocidas como el uso de terceros en los conflictos, en donde los países invertían y apoyaban a esos conflictos para sacar su mejor provecho, o que estuviesen a favor de sus intereses, donde Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas no se enfrentaron, pero sí aportaron su granito de arena. Stalin se sorprendió al ver que Estados Unidos en ese conflicto pues apoyaba a Corea del Sur, que para ese entonces había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. Así que ese fue uno de los encontrones que tuvieron para ese entonces tanto la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas como los Estados Unidos en los múltiples enfrentamientos a través de proxies, que eran la manera en que ellos tenían la forma de atacarse. Por su parte, la Revolución Cubana también tuvo bastante importancia en ese hecho histórico. Dentro de ello, pues sería, tras haber logrado la Revolución Cubana en el año 1959, pues eso afectó directamente los intereses que tenía Estados Unidos en la isla, dejando o ocasionando más bien un rompimiento de relaciones y la expulsión de Cuba de la OEA, y por supuesto el bloqueo económico que lleva a ese país desde ese entonces. A su vez, pues Cuba hizo una alianza o hizo un acuerdo, convirtiéndose en un fuerte aliado de la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas y siendo incluso miembro de la Comecon, que es un consejo de ayuda mutuo económico creado por la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas para apoyar a los países comunistas que de una u otra manera pues eran afines con sus intereses. ¿Qué consecuencias trajo de por sí este conflicto este conflicto, que más que un conflicto directo entre ellos fue una tensión constante a nivel global? Entonces dentro de eso pues tuvo esa guerra, pues se tuvo o que hizo que se concluyera, digamos, esta guerra. Pues la Guerra Fría terminó por el desmoronamiento de la Unión Soviética y su disolución hacia el año de 1991, y pues que dio pie al predominio de los Estados Unidos como única potencia mundial para ese entonces. ¿Qué dejó o qué fue digamos, la herencia que se quedó de ese encuentro histórico como la Guerra Fría? Pues la escala militar que se llevó por parte de ambos países dejó bastante cantidad de cabezas nucleares a nivel mundial, un peligro de autodestrucción para la raza humana específicamente, porque en algún momento esa tecnología que se llevó a cabo dentro de esa guerra pues quedó visible en algunas naciones aliadas de parte y parte, y que en cualquier momentico de la historia pues puede ser usada en contra de estas naciones, y obviamente con bastante destrucción a nivel global. ¿Qué otra cosa nos dejó la Guerra Fría? Esa Guerra Fría nos dejó bastante, digamos, tecnología. Pues de hoy en día gozamos de esa tecnología que se llevó, que se desarrolló durante esa Guerra Fría. Dentro de esa tecnología, pues contamos con algunas, le voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, a esa competencia que hubo entre ambos países se dio también una carrera espacial, es decir, tanto Estados Unidos como la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas tenían un afán de ser los primeros en explorar el espacio, es decir, de conocer nuestro sistema solar, y asimismo se dieron a la tarea de disputarse el posicionamiento o el poder llevar
a un ser humano a la luna o a estar rondando la Tierra con satélites o algo por el estilo. Obviamente Estados Unidos y este país hicieron ese tipo de disputas, pero los gran beneficiados fuimos, digamos, el resto del mundo posteriormente a ello, porque durante esa Guerra Fría Estados Unidos desarrolló la computadora para sus tropas y que hoy en día pues tenemos casi en todas partes, en toda vivienda tenemos un computador. A su vez también se desarrollaron los videojuegos y demás, que para ese entonces eran algo un poco rústicos comparándolos con los de la actualidad, pero que de cierta manera dieron pie para la tecnología que tenemos hoy en día. Aquí podemos ver en esta imagen a una sociedad en algún momento entre los rusos y norteamericanos para poder conquistar el espacio. Tras de haber tenido una tensión entre ellos, también se llegaron a aliar un poco para poder unir fuerzas en la intención de construir una base por fuera del planeta Tierra y que estuviese investigando nuestro sistema solar. Aquí podemos ver los avances en ese tipo de tecnología que se llegaron en algún momento a unificar para el beneficio no solo de ellos, sino también del resto de la humanidad a través de las telecomunicaciones y todo lo que tuvimos. Por ejemplo, para esa Guerra Fría se desarrolló, como les dije hace unos minutos, el computador, los videojuegos, se desarrollaron los láser, se desarrollaron tecnologías como los láser, como les decía un momento, y otro tipo de tecnología que hoy en día la estamos utilizando bastante y que nos ha catapultado a tener tecnología como los videojuegos de la actualidad, como la PlayStation 4, la PlayStation 3 y toda la tecnología que vemos a través de los avances tecnológicos. Es así como podemos tocar a grandes rasgos los temas y todo lo que dejó la Guerra Fría y que pues hoy en día gozamos de dichos avances tecnológicos. Ok chicos, hemos llegado a la parte final de esta primera sesión del tema de la Guerra Fría y en las próximas sesiones vamos a tocar más a fondo aquellos que consideremos más importantes y relevantes dentro de ese hecho histórico de la Guerra Fría. Entonces así que me despido, les deseo un feliz día y que Dios les bendiga. Hasta luego.